Hola a todos, perdonad los primeros los problemas así del directo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos a este encuentro con Camila Lackberg. Estamos muy contentos y hasta emocionados porque es la primera vez que Camila Lackberg está con nosotros a través de una pantalla. Parece mucho más fácil cuando la tenemos cerca. Este año no ha sido posible por los motivos que todos conocemos, pero ojalá pronto la podamos ver en persona en la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, que hace justo 2 años estábamos hablando con Susana, estuvo aquí para presentar Una jaula de oro. Así que gracias, Camila. Tack så mycket. Mi sueco va avanzando, pero no tanto. Gracias, Susana Santaolalla, periodista de Libros de Arena, de Radio Nacional, de Radio 5, que será quien entrevistará a Camila Lackberg esta tarde. Y gracias a Aitana Mendioroz, que es la voz que estaréis escuchando o que iréis a escuchar. Es un encuentro con interpretación simultánea, así que vamos a explicar brevemente cómo funciona, aunque en el chat os hemos dejado las instrucciones, digamos, es súper fácil. Abajo en vuestra pantalla veis al lado de preguntas y respuestas hay un globo, un mapamundi, donde tenéis que seleccionar el idioma. Si queréis escuchar a Camila Lackberg en inglés, lo dejáis en inglés. Si queréis la traducción al español simultáneamente, seleccionáis el español. No tiene mucho misterio. Tanto mi compañera Sara como yo estaremos de anfitrionas, así que estaremos detrás del chat. Cualquier cosa nos la podéis preguntar ahí. La charla durará unos 35-40 minutos, vamos viendo un poco cómo va la duración, y al final dejaremos unos 10 minutos para preguntas y respuestas que podéis dejar justo en el apartado de preguntas y respuestas. Así que bienvenida, Camila. Yo creo que no hace falta ni presentaciones, pero Susana hará todas las presentaciones necesarias y os dejo en buenas manos. Gracias, gracias Camila, gracias Susana, a todos vosotros y nada, a vosotras la palabra. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo creo que la mejor presentación es esta. Estábamos deseosos de poder charlar contigo, Camila. Lo primero de todo, me gustaría saber cómo estás. Ahora que Alas de Plata es nuestro, ¿cómo te sientes? ¿Qué te dicen los primeros lectores que ya han leído la novela? Bueno, España siempre ha estado entre mis países top, ha sido los número 1, es donde tengo los fans con más ganas, entonces estoy muy emocionada a ver cómo responden. ¿Y en tu país qué te dicen? En mi país ha ido muy bien. En Suecia la verdad es que está funcionando bien. Fue el libro más vendido en Suecia cuando salió, así que ha sido muy popular. Bueno, te lo habrán preguntado muchísimas veces, Camila, casi 30 millones de ejemplares vendidos de tus libros en todo el mundo. Camila, ¿pesa mucho el hecho de saber que somos tantas las personas que estamos detrás de ti, a tu espalda, mirando cómo escribes? ¿O eso te da como más fuerza para seguir escribiendo, Camila? Sí, cuando escribo mis libros realmente no me pongo a pensar que tengo tantas personas ahí esperando a los libros, porque si no sería imposible para mí escribir si estuviese pensando en 30 millones de personas. Pero al mismo tiempo considero que es un lujo el tener tantos lectores esperando uno de mis libros. Incluso cuando escribí mi primer libro yo no sabía ni siquiera si un solo lector querría leerlo, así que estoy en una posición de lujo como escritora. Tengo curiosidad, cuando con tu primer libro empezaste a observar la cantidad de gente que te leía, ¿qué sensaciones tenías? Bueno, con mi primer libro no tuve tantísimos lectores. Cuando recién salió tuvo más o menos 3.000 lectores y yo sentí como que solo mi madre había comprado el libro. Así que en Suecia fue el segundo libro el que despegó. Fue un sentimiento muy extraño el que personas que yo no conocía leían mis libros. Para mí fue una sensación súper rara. Pero ese sentimiento te ha acompañado a lo largo de todos los libros y ahora estamos aquí con este libro tan esperado que le diré a todas las personas que nos están viendo que
hay una mención especial, unos capítulos especiales dedicados a una ciudad de España. Yo como madrileña, ya he dicho qué ciudad es, yo como madrileña me sentí enormemente orgullosa de que Camila Lackberg pusiese su vista en él, pero luego lo veremos si te parece, Camila. Lo que sí me gustaría es que cerrases los ojos y si yo te digo el título de esta novela, Alas de Plata, me gustaría saber qué es lo que estás viendo ahora mismo, Camila. Estoy viendo una estatua que tengo aquí en mi casa, porque hay una artista de la cual yo ya tenía algunas esculturas en mi casa y ella me hizo esta escultura increíble después de que saliese el libro en Suecia. Está hecha de plata, es un torso femenino y tiene unas alas hechas de cuernos de animales, como los cuernos de un ciervo, y salen de la espalda y es preciosa, y eso es lo que me imagino. Creo que ya he descrito una de estas esculturas en el libro, así que está ahí descrita. Wow. ¿Y cómo fue que esta escultora te la regaló después de leer el libro? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo ya le había comprado una escultura, o sea, yo ya tenía una de ellas en oro justo a la salida de mi dormitorio, pero cuando ella leyó el libro me dio a mí una de plata con las alas saliéndole de la espalda, porque se sintió sumamente empoderada por el libro y sintió que eso era lo mismo que ella quería hacer con sus esculturas. Así que me dio una de ellas como regalo. Wow, qué bonito, Camila. Una vez más, los lectores te damos regalos también a ti, ¿verdad? ¿Quieres que vaya a buscarla y te la enseño? La tengo justo ahí. Es como está a 5 metros. Así que esperadme 30 segundos y vuelvo y os la enseño. ¡Qué maravilla! Esperamos, lectores, esperamos. Y va a ser una primicia poder ver esa escultura. Desde luego que sí. Ya estoy. ¡Wow! ¡Qué bonita! Aquí la tienes. Así que estas son las alas. Creo que es preciosa, me encanta. Es una de mis cosas favoritas de toda la casa y para mí es un tesoro y la menciono en el libro. ¡Qué maravilla! Yo creo que todas las mujeres deberíamos tener esas alas, ¿verdad? Creo que todas las mujeres las tenemos, de hecho. Tenemos alas y también tenemos un halo. Un halo. El halo tan importante. El problema es que muchas veces no nos dejan sacarlo y ocurre un poco eso en Alas de Plata. Son muchos los que están al otro lado, son muchísimos los que están al otro lado que seguro ya han leído la novela porque, como tú bien sabes, en España somos unos fervientes admiradores tuyos y sé que al otro lado la han leído mucho. Pero vamos a situar un poco, si te parece, Camila, a los que no lo han hecho todavía. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es hablar de la protagonista de Fate. Camila Lackberg la creó hace 2 años con el libro Una jaula de oro. Antes de adentrarnos en el personaje, porque al final el personaje es el hilo conductor de toda esta historia, tengo la curiosidad, ¿por qué vamos a remontarnos a cuando la creaste? ¿Por qué sentiste la necesidad de crear esa mujer? Yo pensé cuando estaba leyendo muchos otros autores, otra literatura, que habíamos vuelto a un lugar en el que las mujeres eran solamente algo que estaba ahí sentado esperando a que apareciese el hombre perfecto. Y recuerdo con mucho cariño un tipo de literatura que leí mucho cuando era joven, en los años 80, y eran libros de autores como Sidney Sheldon y Jackie Collins, Hugh Grant. Y lo que tenían en común era que eran súper glamurosos y todo como mucho lujo, pero iba sobre estas mujeres poderosas, fuertes, que estaban a cargo de imperios y que desayunaban hombres y que llevaban un sombrero Chanel enorme, y echaba de menos esas mujeres. Entonces decidí escribir un libro sobre una heroína como esas, y esa fue Faye. Esta fue Fate. ¿Y por qué has tenido la necesidad de volver a ella? Bueno, todos los que leímos la primera historia
sabíamos que había una continuidad. ¿Por qué ahora, 2 años después, Camila? Bueno, yo ya había decidido que al empezar que iban a ser 2 libros. Y de hecho ahora van a ser 3, porque aparentemente no he terminado con Faye. Así que va a haber un libro de bronce. Pero sí que sabía que quería escribir más, porque quería darle tiempo a que se desarrollase a lo largo de los libros, porque es como una aventura de 2 partes con Faye. Me encanta que haya una tercera parte, me encanta, Camila, muchas gracias. Yeah. No sé si también los lectores te lo pedían continuamente, el hecho de que escribieses esa segunda parte, porque hay veces que los lectores podemos llegar a ser muy intensos y muy pesados con vosotros, ¿eh? Bueno, nunca he pensado que mis lectores y mis fans sean pesados. Siempre me gusta ver que quieren más. Eso es un lugar muy afortunado en el que estar como escritora. Desde luego que sí. Bueno, en La jaula de oro, Faye es una mujer con un oscuro pasado, pero que ha conseguido todo lo que siempre había soñado: un marido atractivo, una hija a la que quiere con locura y sobre todo estatus social y una vida, vamos a decir, llena de lujo. Pero de un día para otro esta vida perfecta, bueno, pues se desvanece. Ahí descubrimos a una mujer, yo diría que a una heroína, como nos decías tú, Camila, sorprendente, y a una mujer muy polifacética y con algunos secretos, secretos muy oscuros. Echando la vista atrás, cuando decidiste crear a este personaje, ¿qué tenías claro de ella? ¿Cómo la querías crear? Porque tú sabes que muchas veces tienes en la cabeza un personaje, bueno, me lo dicen algunos escritores, tienen en la cabeza un personaje y de repente ese personaje cobra vida y es que ni el propio escritor puede dominarlo. No sé si a ti te pasó con Faye. Bueno, no estaba muy clara para mí, pero sí que tenía una idea de qué tipo de mujer quería que fuera, porque mi modelo para Faye era un poco de Sidney Sheldon, Jackie Collins, etcétera, estas heroínas de las que hablaba antes. Y también la veía como uno de mis libros favoritos de toda mi vida, que es Vida y amores de una maligna. Y la escritora es Faye Weldon, y por eso mi personaje se llama Faye. Todos los que conozcáis este libro tan clásico conocéis, por supuesto, que es de una mujer que resurge de sus cenizas y se toma una revancha brutal, y ese es el tipo de mujer que quería plasmar. Bueno, pues si te parece, Camila, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que vamos a encontrar en Alas de Plata para todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pero todavía no han podido leerla. Faye comienza esta historia con una nueva vida en un pueblo de Italia. Su compañía Revenge va viento en popa, su exmarido está en la cárcel, pero justo cuando piensa que todo ha vuelto a la normalidad, su pequeña burbuja de felicidad se ve de nuevo amenazada al descubrir que alguien intenta arruinar el sueño por el que tanto ha luchado. Los fantasmas, por lo tanto, del pasado todavía parecen estar muy cerca y también están dispuestos a arrebatarle todo lo que es suyo. Faye tiene que regresar a Estocolmo para salvar lo que más quiere, Revenge. ¿Y qué más podemos contar, Camila, para que todos los que nos están escuchando quieran ir a la Casa del Libro a comprarse Alas de Plata? Qué pequeñas pinceladas, sé que es muy difícil. Nos pasó la última vez que hablé contigo que era muy complicado hablar del libro, pero ¿qué más podemos contar de Alas de Plata, Camila? Bueno, lo que es especial de este segundo libro, o sea, en el primer libro conoces a Faye, más o menos entiendes qué tipo de mujer es y para lo que está preparada, pero en el segundo libro tienes más respuestas, por qué es de la manera en la que ella es. Entiendes más de su pasado y también hay mucha esencia de Fialbaca en este segundo libro. No pude alejarme de ahí. ¿Por qué? ¿Puedes decir qué hay de similitud para que ellos, los que nos ven, puedan hacerse una idea?
Creo que hay cosas parecidas y diferencias. Las diferencias son que los libros de Fialbaca son como un crimen más cómodo, ¿no? Es como un sitio pequeñito, es un asesinato más cómodo, tipo Agatha Christie. Y esto es más una ciudad grande, todo con prisas, todo acelerado, es más todo más a lo grande, entonces es un poco más thriller que crimen cómodo, pero creo que las similitudes es que yo siempre quiero que mis personajes brillen, que la gente se pueda identificar con ellos y que sea una persona que te despierte esas ganas de saber qué les ha pasado, y creo que esto es algo similar entre las diferentes series que tengo. Claro, porque es cierto, yo lo que veo, lo que he sentido al leer Alas de Plata, que los personajes están muy, muy trabajados, muy pulidos, Camila. No sé si era ese objetivo, que estuviesen perfectamente dibujados. Creo que es algo que, esta es mi manera natural de trabajar, porque cuando yo escribo una historia, los personajes siempre son lo primero. Para mí esto es lo más importante cuando yo escribo un libro. La historia es importante, es muy importante, por supuesto, pero los personajes son incluso más importantes. Así que creo que es mi estilo de escritura. Pues vamos a hablar del personaje. ¿Cómo podrías definir a Feige? A la Feige de Alas de Plata, ¿cómo? Porque es diferente a la que vimos en la primera entrega. ¿Cómo es esta Feige? Bueno, la Faye del primer libro la conocimos cuando estaba en su punto más bajo, cuando había sacrificado todo lo que ella era por un hombre, por amor. Casi se ha olvidado a sí misma por encima de un hombre, ya no sabe quién es. Y en este segundo libro, Faye sabe quién es. Es una mujer segura, fabulosa, fuerte, y no para hasta que no ha conseguido todo lo que se propone. Entonces nos encontramos a una Faye mucho más fuerte en este segundo libro. Más fuerte, pero con los mismos secretos, ¿verdad? Porque los secretos al final pesan tanto. Los secretos siempre te persiguen y el pasado siempre estará ahí contigo y será la maleta que llevas para toda tu vida. Y ella sí que trae sus secretos en el segundo libro, y ahí conoces un poco más sobre ella y sobre qué tratan esos secretos. Bueno, 10 libros de los crímenes de Fialbaca, protagonizados por Erika Falk y por Patrick Hedstrom, 28 millones de ejemplares vendidos en más de 60 países, un éxito sin precedentes. Es curioso porque para mí la transición de Camilla Lackberg la lleva hacia el compromiso social y hacia la defensa de los derechos de las mujeres. Yo, para mí, porque he leído todos tus libros, es cada vez más evidente. O sea, solo hay que leer los últimos libros para darse cuenta. No sé si eres consciente o sales solo cuando te pones a escribir una historia de que la mujer tiene que luchar por sus derechos, incluso en la literatura y sobre todo en la literatura. Bueno, yo tenía 27 cuando empecé a escribir, cuando escribí mi primer libro, y ahora tengo casi 46, no, 47 de hecho. Y en 20 años algo te pasa. He tenido 4 hijos, 2 niños, 2 niñas, algunos de ellos en sus 20. Tengo mucha más seguridad en mí misma, tengo más experiencia y veo el mundo de manera diferente. Y por supuesto esto se refleja en mis libros. Sería muy raro si no fuese así. Es verdad, es verdad. Por cierto que Feige se rodea en Alas de Plata de grandes amigas, de grandes mujeres, demostrando que la amistad y la fraternidad entre mujeres es irrompible, porque muchas veces se cuestiona eso. Muchas veces decimos los hombres, wow, las mujeres, no, están muy equivocados. La unión de unas amigas es para siempre, ¿verdad?
Bueno, creo que es cierto y no, porque yo tengo mujeres que me rodean en mi vida que son maravillosas y las he escogido con mucho cuidado, y hay mujeres increíbles que me han inspirado, que son una adición fantástica a mi vida. Pero una vez dicho eso, también a través de mis años como escritora he visto muchísimas mujeres que no han sido fieles, y mi observación es que no somos tan buenas como los hombres formando grupos y siendo fieles y leales los unos a los otros. Competimos en vez de ayudarnos entre nosotras, y creo que es muy triste, porque si quisiésemos ser más leales y ayudarnos más, seríamos capaces de conquistar el mundo, pero entre nosotras a veces somos nuestras peores enemigas. Voy a leer un fragmento de Alas de Plata que dice lo siguiente: mujeres, siempre igual, pensó Faith, siempre minusvalorándose, incapaces de reconocer sus méritos. Así es como nos educan. Eso es lo que nos enseña el mundo, y el mundo lo gobiernan los hombres, que son los únicos que ganan si solo nos consideramos valiosas en tanto que les somos útiles a ellos. ¡Wow! ¿Alguna vez, Camila, dejaremos de sentirnos así? ¿Cuántas generaciones tendrán que pasar para que se sientan de igual a igual? Creo que todavía faltan generaciones, pero siento que estamos avanzando. Y pienso en las nuevas generaciones. Mis hijos tienen 19, 17, 12 y 5, y veo un cambio en la manera en la que ven a las mujeres y a los hombres. Y también intento enseñar a mis hijos a respetar, a ser hombres respetuosos, e intento enseñar a mis hijas a ser mujeres feroces. Y creo que tenemos que criar nuevas generaciones de una manera diferente de la cual nosotros fuimos criados. Ese es el desafío. Yo a mis hijas les digo que son dragonas. Sí. De hecho, yo tengo aquí un tatuaje que dice Madre de Dragones aquí en el brazo. Ese también es mi meta. Ahora te tienes que hacer un tatuaje así. La próxima vez que te vea, te tienes que tatuar Madre de Dragones en el brazo. Perfecto. Me encanta, me encanta. Hemos hablado de Faith, pero me gustaría que también dieses unas pinceladas de las dos mujeres también que más aparecen en esta historia, que son Alice y Ilva, que sin duda yo creo que ponen el toque. A mí me encanta porque ponen el toque de color a Alas de Plata. Me fascinan ambas y me encantan cómo consiguen hacer mejor mujer a Faith. Sí, la complementan muy bien. Ellas son complementarias las unas entre las otras, tienen habilidades diferentes, y creo que eso es algo que tenemos que reconocer. No tenemos que ser todas iguales, podemos tener diferentes habilidades que también compartimos con diferentes amigas, y he cogido mucho de esto de mi vida personal. Una de mis mejores amigas, que incluso la llamo mi hermana, que es la ex mujer de mi ex marido, o sea, es la madre de los hermanos de mi hijo de 12. Es algo bastante inusual para una persona de Suecia incluso, pero creo que es muy importante, como Ilva y Faye. No tienes por qué dejar que un hombre se meta entre medias de tu relación, porque esto causa muchísimos problemas. Cuando estás divorciado y hay una nueva mujer, un nuevo marido, etcétera, tienes que ser capaz de dejar todo esto de lado y ver a la persona como tal. Qué maravilla, qué mente tan abierta. Desde luego, muchas mujeres deberían pensar como tú. Por eso te pregunto, ¿cuánto hay de Camilla Läckberg en Faith y cuánto hay de Faith en Camilla Läckberg? Bueno, un poco en broma, pero de verdad diría que soy mitad Erika y mitad Faith. Así que a veces me encantaría ser 100% Faith, y para mí se ha convertido como en una especie de luz, un faro. Si tengo que tomar una decisión, o estoy incómoda en una situación, o si estoy en una reunión y no sé qué decir o qué hacer, entonces pienso, ¿qué haría Faye?
Y tengo amigas que también me dicen lo mismo. Y me vienen y me dicen, lo que piensan es, ¿qué haría Faye? Pero eso es maravilloso, Camila. Sí, para mí es un sitio de fortaleza. Creo que mola mucho y es muy dura. Yo no siempre soy tan guay como Faye, pero me gusta pensar qué haría. Faye es otra dragona, ¿verdad? Oh, sí. Una dragona muy, muy feroz. Bueno, voy a leer otro fragmento de Alas de Plata de Camila Lackberg, publicado por Maeva, que dice lo siguiente. He estado indagando acerca de la empresa de Henrik desde que todo esto pasó, dijo. Faye enarcó las cejas. ¿Y eso? No, nada. ¿Cómo tratan allí a las mujeres y demás? Respondió Irene con una mueca de desagrado. Solo son figurantes. Nunca se les permite ascender. No las toman en serio. Es como si la empresa no hubiera sabido ir con los tiempos. Me fascina cómo denuncias de una manera directa esta denuncia al mundo empresarial, donde los hombres son los que tienen que tener el poder, donde el techo de cristal de las mujeres todavía está muy, muy alto. Me gusta esta denuncia que haces. Fíjate, Camila, en un simple párrafo, a mí me hiciste tanto bien. En Suecia, que como sabéis es considerado como uno de los países más igualitarios, nosotros también tenemos una situación en la cual 1% del capital de inversión va a las mujeres y el 99% va a los hombres. Y yo no creo que esto sea porque los hombres sean un 99% más emprendedores que las mujeres. Yo creo que es porque los hombres le dan este dinero de las inversiones a los hombres. Y esto es un patrón que tenemos que cambiar y no siempre entienden los negocios de las mujeres y no ponen el dinero en estos negocios. Yo creo que por eso es tan importante la literatura, Camila, para que mujeres que a lo mejor no tienen la oportunidad de estar en una empresa o mujeres que a lo mejor no han podido estudiar, sepan que esto no solo les pasa a ellas, ¿no? Sí, incluso también el problema con las mujeres emprendedoras, todos los que sean emprendedores saben que es 24/7, 7 días por semana, bueno, sí, me acabo de repetir, pero todo el que empieza un negocio sabe que es algo que te lleva todo tu tiempo y el problema es que como las mujeres, la mayoría típicamente tienen las responsabilidades de cuidar de los hijos y de la casa, ¿cómo vas a tener luego tiempo para comenzar un negocio? Los hombres por lo general tienen el apoyo de las mujeres para hacerlo, pero no es tan común que las mujeres tengan el mismo apoyo por parte de sus maridos. Y entonces es atraparse en su propia trampa y hace muy difícil para nosotras el ser emprendedoras. Por cierto, que estos hombres que aparecen en Alas de Plata son fundamentales, Camila, porque sin ellos no podríamos leer tu historia. Sé que es muy complicado, pero ¿cómo los puedes dibujar? ¿Cómo puedes dibujar a Jack, a David, a Henrik? ¿Dibujarlos? ¿Cómo te refieres a dibujarlos? Sí, A ver, he conocido hombres como ellos. Tengo mucha suerte de tener un marido que no se parece nada a ellos, pero tengo muchos hombres a mi alrededor que se parecen a ellos y creo que la palabra para describirlos es autorizados. Se creen autorizados a hacer lo que les apetece, a tener sus carreras, su trabajo, autorizados a tener el dinero, a tener su tiempo para irse a jugar al golf, para ir al gimnasio, para irse de viaje con sus amigos o lo que sea, y esperan que sus mujeres sencillamente estén ahí y que se encarguen de lo que hace falta hacerse cargo. Entonces, creo que autorizado es la palabra que usaría. Por cierto, que hay otro fragmento que yo creo que define muy bien a Faith, que dice lo siguiente: deja de comportarte como una drama queen, Faith, eres fuerte de sobra y lo sabes. La autocompasión no es propia de ti. Tienes un montón de gente que te quiere y puede que hayas perdido la batalla, pero vas a ganar la guerra. No lo olvides.
yo creo que este mensaje deberíamos de tatuarnos, además del dragón, en la espalda deberíamos de tatuarnos todas las mujeres esta frase. Muchas veces es sobre el rol que quieres tener. ¿Quieres ser la víctima o quieres ser el héroe o la heroína en la historia? Y si solamente te quejas y no haces absolutamente nada para remediarlo, entonces parte de la responsabilidad es tuya. Por ejemplo, yo a veces hablo sobre eso. No podemos decir que somos víctimas. Tenemos también la responsabilidad de nuestras propias vidas. Nosotras somos las que nos tenemos que cuidar a nosotras. Si eliges quedarte en casa 20 años con los niños mientras tu marido tiene una carrera, esa es tu elección. Eso es una elección que tú has hecho. Si tu educación se va a quedar obsoleta, no vas a tener ningún tipo de experiencia en el currículum, no vas a poder aspirar a ningún trabajo, tal vez él tiene todo el dinero, lo más probable es que él tenga todo el dinero. ¿Y qué pasa si te deja por la secretaria dentro de 20 años? Puedes decir, vale, esto es una mierda, pero también tienes la responsabilidad de tu propia vida. Y creo que eso es un punto muy importante. Siempre tienes que pensar, ¿y si se va un día? ¿Qué va a pasar para ti? Porque puede pasar y de hecho pasa muy a menudo. Te tengo que dar la enhorabuena, Camille, porque por la manera como has contado los malos tratos en Alas de Plata del padre, los malos tratos del padre que daba a la madre de Faith. Tengo muchísima curiosidad por saber cómo te enfrentaste a la hora de escribir sobre estos hechos, porque los relatas de una manera, de verdad, completamente realista, sin ocultar absolutamente nada. Duele leerlo, Camille, pero es necesario leerlo, es necesario leer esos golpes que día a día reciben millones de mujeres. Como te digo, duele leerlo y había momentos en los que tenía que parar, pero luego seguía, porque sentía la necesidad de seguir. Me gustaría saber cómo los escribías, porque también tenía que ser doloroso para ti. Bueno, es un tema que siempre ha sido primordial para mí. Escribí mucho en los libros de Fialbaca porque es algo que me cabrea muchísimo. Puedo decir honestamente que yo nunca he sido sujeto de esto, nadie me ha puesto nunca la mano encima, pero es demasiado común, vemos demasiado en la sociedad y pasa mucho, y durante esta pandemia ha sido peor que nunca. Las estadísticas se han disparado cuando se trata de violencia doméstica. Muchísimas mujeres han estado encerradas durante la cuarentena con sus esposos y me cabrea muchísimo, y esto es lo que a mí me hace capaz de escribir sobre ello, porque creo que es algo tan cobarde el pegar y golpear a alguien que es más pequeño que tú, que es más débil que tú físicamente. Es algo tan cobarde y es que me cabrea. Supongo que por eso querías ser tan realista, ¿no? Para que cuando alguna mujer que está pasando por eso lo leyese, se diese cuenta de que tenía que hacer algo, ¿no? Sí, pero también es un tema muy complicado porque a veces la gente lo quiere hacer parecer más fácil de lo que es y dicen, oye, pero ¿por qué no se va? O ¿por qué no se fue a la primera? Y esto es algo muy difícil psicológicamente, es un patrón muy complicado y yo sé que es difícil. Pero tenemos que hablar de ello. Yo no puedo escribirlo todo endulzado, lo tengo que escribir tan malo como es. Y tenemos que hacer las preguntas. Si tienes una amiga, si tienes un miembro de tu familia que crees que estás siendo víctima de violencia doméstica, tienes que estar ahí, tienes que estar siempre ahí, tienes que observar. Como hace Faith con su madre, que voy a leer otro fragmento que dice: yo deshice el lazo con cuidado, retiré el envoltorio y sin hacer ruido levanté la tapa de la cajita. En su interior había una cadena de plata con un colgante en forma de alas. Era lo más bonito que había visto en la vida. Yo me llevé la mano a las alas de plata, parecían endebles entre mis dedos.
Esta frase la pronuncia Feige en el momento en que su madre, siendo una niña, le regala ese colgante por su cumpleaños, escondida para que su padre no las vea, un colgante que para ella fue muy importante. No podemos contar qué le pasó al colgante, no podemos contar nada de eso, pero me gustaría hablar de la relación entre madre e hija, porque yo creo que es una unión irrompible por culpa de esos malos tratos que le propinaba su padre a su madre. Antes hablamos de todo ese sufrimiento y me gustaría que hablásemos de esa relación madre-hija que yo creo que es tan importante en este libro. Sí, lo es. Es la relación más cercana que tenemos con otra mujer. Es la mujer que te forma y para mí ha sido incluso... me ha asustado tener 2 hijas porque siento una responsabilidad de ser un buen ejemplo a seguir. ¿Y qué es un ejemplo a seguir? ¿De qué manera puedo ser ese buen modelo? Y para algunas mujeres es casi como dejar todo lo que son y solamente ser esta figura materna, pero para mí, vale, eso está bien, pero para mí es más sobre enseñarles a ellas que puedo tener una carrera y ser madre y enseñarles quién soy yo, no soy solamente mamá, también soy Camila y eso es algo que quiero que ellas me conozcan así. Eso me encanta, Camila, que además de ser madre, en mi caso, también soy Susana, ¿no? Y eso nuestros hijos lo tienen que aprender. Es fundamental, ¿verdad? Sí, hablábamos de la relación que tiene Feige con su madre, pero me gustaría hablar de la relación que tiene Feige con su hija, porque si algo descubrimos en esta historia es que una madre es capaz de cualquier cosa por sus hijos, ¿verdad? Sí, y es lo más increíble de ser padre. Yo diría que incluso si amas a alguien, tu novio, mujer, marido, novia, no es posible comparar ese amor con el amor que se tiene por los hijos. Si me dan a elegir entre mi marido y yo, me elijo a mí, pero si me dan a elegir entre mis hijos y yo, me sacrifico a mí misma en cualquier momento por ellos. Entonces es algo mucho más grande que tú, que nos hace mejores personas. Yo creo que me he convertido en una persona mucho mejor después de convertirme en madre. No soy tan egoísta porque ellos son muchísimo más importantes que yo. Qué bonito, Camil. Voy a leer otro fragmento que dice lo siguiente. El día que cumplí 13 años sufrí la primera violación. En realidad fue un día como otro cualquiera, seguramente fue pura casualidad que coincidiera con mi cumpleaños. No hubo celebración porque papá siempre decía que era tirar el dinero y además no le apetecía nada levantarse para cantarme antes de irse a trabajar. La cantidad de Feige, la cantidad de niñas de 13 años que habrá por el mundo, ¿verdad, Camila? En la protagonista, como sabemos, vemos a una mujer que ha podido salir adelante, pero la cantidad de Feige que se habrán quedado por el camino, ¿verdad? Sí, las estadísticas aquí de lo que hablamos es que 1 de cada 4 mujeres es violada durante su vida, lo cual es un número muy alto. Y también tenemos un debate muy grande en Suecia después del Me Too. Creo que es el mismo debate que hay ahora en todos los países, en los cuales muchas personas están diciendo, ay, el Me Too se ha pasado de la raya, han ido demasiado lejos y ahora las mujeres están acusando a los pobres hombres que son inocentes de violación. Y yo estoy como, pero a ver, por supuesto que pasa que alguien acusaría a alguien inocente, eso pasa, pero son tan pocos comparados con los que están en su pleno derecho de acusar a alguien de violación, porque lo han hecho. Y el número es tan grande de violaciones que se pueden probar, de violadores que se quedan libres. Entonces creo que es una discusión ridícula. Incluso hay mujeres que hablan de esto. Ay, pobres hombres, que se les acusa y bla, bla, bla. Creo que es horrible.
Camil, por qué mujeres inteligentes, por qué mujeres formadas con sus carreras, con sus títulos, son tolerantes con sus agresores? ¿Por qué se hacen pequeñitas cuando en el resto de las facetas de su vida son mujeres grandes? Porque estamos viviendo en un mundo dominado por los hombres. Los hombres tienen el poder en este mundo y se nos entrena desde que somos muy pequeñas a adaptarnos a lo que los hombres quieren. Yo recuerdo de ser muy pequeña en preescolar y un chico venía y te tiraba del pelo y tú llorabas y la profesora te decía, ¡oh, eso significa que le gustas! Y mis hijas también han escuchado eso, entonces se nos enseña desde que somos muy pequeñas que la atención de un hombre es buena, incluso aunque te tire del pelo. Eso solo significa que le gustas. Entonces esto es un patrón que tenemos que cambiar. Hemos aprendido a adaptarnos en un mundo de hombres. Por cierto, que antes hablábamos de los malos tratos, que te decía que para mí fue a leerlo súper real. Y pasa lo mismo cuando describes estas violaciones. Y de verdad, yo tenía que parar de leer, respirar y seguir leyendo, porque era muy duro leerlos. ¿Tú cómo lo has vivido? Esto a la hora de crearlo, supongo que también ha sido difícil, ¿no? Pero yo escribo enfadada. Cuando escribo estas escenas estoy súper enfadada y esto me ayuda. No las encuentro duras de escribir porque es que me conduce la ira. Por cierto, Camilla Lackberg es una gran creadora de asesinatos, es una gran creadora de asesinos. Con el paso de los años, ¿crees que hay diferencia entre asesinos y asesinas? Para mí, las asesinas son mucho más interesantes porque si te fijas a crímenes reales, las mujeres son mucho más crueles. Los hombres son como te disparo en la cabeza o te reviento la cabeza con un bate de béisbol cuando se cabrea o cuando se emborracha. Pero las mujeres pueden ir envenenando a su marido durante un año sin sufrir. Entonces, de cierta manera, somos más crueles. Efectivamente, somos un poco más crueles. Vamos a pasar en breve a las preguntas de la gente que nos está viendo, pero antes me gustaría leer otro fragmento que dice: parecía una ciudad en brujo, más viva que ningún otro lugar que Feij pudiera recordar. En cada esquina había corrillos de personas que hablaban y gesticulaban como si lo que estuvieran contando fuera lo más emocionante del mundo. Los niños jugaban al fútbol o correteaban ruidosamente en los bancos de los parques, hablaban la pareja de enamorados y los jóvenes fumaban marihuana y bebían vino tumbados sobre el césped. Y todo resplandecía bañado en la luz ambarina y densa de las farolas. Esto es Madrid para Camilla Lackberg. Gracias por describirlo de esa manera. Amo Madrid, entonces para mí es muy fácil describir Madrid. Tengo una historia de amor muy larga con la ciudad. Pues gracias por hacerle un hueco en esta novela. La verdad que yo he hablado con varios lectores y estaban emocionados de que apareciese Madrid, ¿eh, Camila? Ya. Sí. Bueno, antes de pasar, como digo, a las preguntas, voy a leer cómo empieza Camilla Lackberg los agradecimientos del libro, y dice así: cuando una termina de escribir una novela son muchas las personas a las que tiene que dar las gracias. Me gustaría empezar diciendo quién es Karin, la persona a la que he dedicado el libro. Karin Lynch North ha sido mi editora desde la segunda de mis novelas. ¡Wow! Y yo nunca habría llegado a ser la escritora que soy hoy sin Karin y sus conocimientos, sin su sensatez y su pasión por la literatura. Después de la publicación de mi última novela, empezó en otro trabajo, pero lo que ella me ha enseñado a lo largo de los años siempre estará en mis libros. Además, tengo la ventaja de conservarla como una buena amiga en la vida. Gracias, Karin. Muchísimas gracias de todo corazón. Me parece fascinante que haya una hermosa amistad entre una escritora y una editora.
Es más, de la editora que te vio nacer, ¿no? Sí, es una amiga mía muy, muy querida. Se ha ido a otra editorial, así que ya no es más mi editora, pero sigue siendo mi amiga del alma. Ella no se deshace de mí. Y ya termino diciendo, y como siempre, gracias papá, porque me diste el amor a los libros. ¿Qué recuerdos tienes, Camille, de tu padre enseñándote a amar los libros? Tengo tantas memorias queridas de mi padre leyendo, siempre estaba leyendo. Leía 2, 3 libros a la vez, entonces tenía diferentes libros por diferentes zonas de la casa. Leía uno por la mañana, uno por la tarde, uno a mediodía. Incluso leía libros mientras estaba cocinando. Así que yo en ese momento le miré y pensé, si le gusta tanto, tendrá que ser algo increíble. Y teníamos una librería gigante en casa de la cual yo podía coger libros. ¡Qué maravilla! ¿Nos recomiendas alguno de esos libros que leíste en esa librería? Empecé con Agatha Christie. Esto fue lo primero que cogí prestado de la estantería de mi padre. Y recuerdo el primer libro de Agatha Christie que yo leí de mi padre y era Muerte en el Nilo. Es un clásico. Ahí siempre lo recomiendo. Genial, pues lo apuntamos, que seguro que muchos que están al otro lado no lo han leído. Laura, no sé si te parece que pasemos a las preguntas. Sí, hay unas cuantas, vamos a elegir algunas. La primera, ¿se puede leer este libro sin haber leído el anterior? Creo que puedes leer este sin leer el primero, pero creo que es mucho mejor si lees primero el primero. Eso es lo que diría. Y ahora volviendo, hay 2 preguntas sobre los crímenes de Ciudad Vaca. Sabes que aquí somos fans, hay un largo recorrido. Enhorabuena por el libro, me ha encantado Alas de Plata. Sin embargo, tengo que preguntarlo para poder dormir. ¿Cuándo volverán Erika y Patrick? Gracias por tu obra, Camila. Estoy escribiendo, acabo de empezar a escribir mi siguiente libro de Ciudad Vaca, pero el manuscrito lo terminaré en sueco en marzo, así que no sé cuándo saldrá en España, pero está en camino, estoy en ello. Y de todos tus libros, mi favorito es Las hijas del frío. Como madre que soy, al igual que tú, de una niña, no me imagino lo que sufrirías al escribir esta historia. ¿Es así? ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es tu libro favorito? El tercero. Vale, lo estaba pensando en sueco. Escribí ese libro justo después de tener a mi segunda hija, entonces mucha de mi ansiedad del hecho de ser una madre salió en ese libro. Porque voy a utilizar una frase de otro escritor, Michael Connelly, que escribió en uno de sus libros sobre, creo que se llama Terry McCaleb, que es uno de los personajes principales en una de sus series de libros. Y Terry McCaleb se convierte en padre bastante tarde, tiene más o menos unos 60 años cuando es padre por primera vez. Y un amigo suyo le pregunta, oye, ¿qué se siente al ser padre? Y Terry McCaleb le dice, es como tener un revólver apuntando a tu cabeza que puede dispararse en cualquier momento. Y es una descripción horrible, pero es bastante acertada porque al mismo tiempo que tienes este amor increíble en tu vida, siempre desde ese punto hasta siempre tienes miedo de que algo le pase a tus hijos. Y esto es algo que plasmé en este tercer libro. Así que para mí es terapia, no es duro escribir sobre ello, para mí es muy terapéutico. No tengo que pagar a un terapeuta, yo escribo libros. Y otra pregunta,
¿va a haber más películas o series basadas en tus libros, además de Los crímenes de Fialbaca? No te lo puedo decir. Tal vez. Ya se verá. No os lo puedo contar. Estaba intentando convencer a mi hija que venga a decir hola, pero es muy tímida. Y otra pregunta, ¿crees que Alas de Plata es todavía mejor que Una jaula de oro? ¿Qué podría gustar más a los lectores? Los veo como un libro en dos partes. Pero lo que me gusta de este segundo libro es, por supuesto, cuando yo escribí el primer libro y empecé con Faye en este punto tan bajo de su vida, estaba súper cabreada, estaba como, chica, ponte las pilas. Y es lo que yo le quería decir en el primer libro, pero luego lo hace. Entonces, en este segundo libro, la envidio quién es en el segundo libro, porque lo tiene todo resuelto. Otra pregunta, ¿qué libro estás leyendo ahora? Ahora mismo estoy escribiendo muchísimo, estoy leyendo el libro de Fialbaca y estoy escribiendo una trilogía nueva con Henrik Fexeus, que es un colega mío, así que estoy escribiendo tantísimo y cuando estoy en esta fase de escritura intensa no leo, así que este verano voy a leer, pero estoy esperando a ese momento, pero justo ahora solamente estoy escribiendo. Si tuvieras que recomendar un libro para empezar a leer algo tuyo, ¿cuál recomendarías en primer lugar? Es como preguntar a una madre cuál de tus hijos es el más mono, así que es muy difícil esa pregunta, pero yo diría La bruja, que La bruja en español se dice, ¿verdad? Pues La bruja. Eso es uno de mis grandes favoritos. Pero es difícil, los quiero a todos de maneras diferentes. Quiero a Faye, quiero los libros de Fialbaca, me gustan todos. Son mis hijos. ¿Los lectores de tus libros son solamente mujeres o también hay hombres? Cuando empecé escribiendo mis libros, yo pensé que tendría sobre todo lectoras, porque escribo mucho sobre relaciones en mis libros, pero para mi gran sorpresa, tengo bastantes lectores hombres. Y eso fue una sorpresa para mí. Hay más mujeres, pero hay más hombres de lo que yo pensaba. Diría más o menos 70-30 en Suecia, por lo menos. Pero también cuando tengo estas colas enormes en Madrid, cuando hago las firmas de libros, hay mucha mezcla de hombres y mujeres, lo cual es genial. Y mi fan español más grande es un hombre y tiene mi nombre tatuado en su cuello. Y la última, ¿quieren saber algo más sobre la continuación de Faye, sobre la tercera novela que has mencionado? Bueno, vais a tener que esperar un poco porque todavía no lo sé ni yo. Así que todavía estoy pensándolo. Por supuesto, tendrá que ver con su padre. Para aquellos que hayáis leído el segundo libro, entenderéis de lo que estoy hablando. Guiño, guiño. Pero estoy pensando todavía. Pues esperaremos con muchas ganas la tercera parte de Faye y cualquier otra novela que venga de Camilla Läckberg. Muchas gracias, Camilla, por estar, porque sabemos que tienes una agenda muy ocupada, te vemos con 1000 proyectos, mucho ánimo, mucha energía, mucha fuerza, y gracias por hacer este encuentro posible. Gracias a Casa del Libro por organizarlo y gracias, Susana, porque ha sido un placer. Has hecho de este encuentro algo muy ameno, muy agradable. Has hecho un recorrido no solo de la carrera de Camilla, sino también de Faye, sin hacer ningún spoiler, que ha sido muy difícil. Bueno, nos lo ha puesto fácil ella, nos lo ha puesto muy fácil. Camilla, muchas gracias, es un honor. Este encuentro para mí es inolvidable, de verdad. No sé si Camilla quiere decir algo.
No, solamente decir que estoy deseando que llegue el día en el que pueda volver a España y volver a encontrarme con mis lectores españoles. Me muero de ganas de empezar a trabajar y veros de nuevo. Ojalá sea pronto, ojalá con otra novela de Faye o de Erika y Patrick, o vamos, contigo, con tu presencia nos vale. Así que gracias a todos los que habéis estado ahí, a los que habéis preguntado, y gracias de nuevo Susana, a Aitana por la interpretación, y un beso grande hasta Suecia, un beso a tu hija que está ahí. Sí, se acaba de ir, pero mira, Simon puede decir hola. Ahí está mi marido. Hola. ¿Cómo estás? Está intentando hablar español. Ya está, no sabe decir nada más. Muchas gracias. Un beso. Adiós. Adiós. Adiós.